Vamos a estar buscando, gloria a Dios, vamos a estar buscando en nuestras Biblias el libro de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 25. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a estar reflexionando en esta cita que me ha dado el Señor sobre lo que cuesta seguir a Cristo. Dice el tema de esta cita: lo que cuesta seguir a Cristo. Algo que podía enfatizar primeramente al leer este pasaje era que en el versículo 25 dice que eran grandes las multitudes que iban con el Señor. No eran unos cuantos, ¿verdad? Muchos seguían al Señor por sus milagros, por las maravillas que veían que ojos no habían visto, ¿verdad? Siempre se hablaba de lo grande y lo poderoso que era el Dios de Israel. Mas en la época en la que el Señor vino a este mundo, pues pudieron ver y palpar lo que era el poderío del Señor, a quien ellos profesaban por muchos años. Y debido a lo que el Señor hacía, los grandes milagros y todas estas cosas, muertos eran resucitados, enfermos eran sanos, endemoniados eran libres, muchos seguían al Señor por estas cosas, ¿verdad? Por un beneficio propio. Quizás muchos de la multitud tenían una carencia, una necesidad que querían que el Señor supiera. Y quizás esta era una de las razones por las que el Señor le seguían multitudes, dice la Escritura, multitudes, infinidades de gente, hermano. Y me sorprende de que el Señor, volviéndose, les dice: ya que todos ustedes me siguen, ahí es donde entra el colador, ¿verdad? ¿Por qué seguían al Señor? Y es donde Él le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor fue muy claro en decir por qué me siguen, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor exige o pide de nosotros? Que incluso lo pone como un gran mandamiento y el mayor mandamiento, es que le sigamos por amor. Amén. Pero una de las cosas que me llamaba la atención y era el tema que está allí arriba, que dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y es donde nos damos o nos confrontamos, nos confronta el Espíritu a través de la palabra. ¿Qué es lo que nos está costando dejar para seguir al Señor? Amén. Muchas veces nosotros seguimos a Dios por un beneficio, pero muchas veces ni siquiera por un beneficio le seguimos, sino que se nos vuelve una rutina, algo cotidiano, el venir a la iglesia, el buscar a Dios, el decir soy hijo de Dios, soy cristiano. Pero ¿de qué manera le estamos siguiendo al Señor? ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón cuando seguimos al Señor como lo seguía esa multitud? Yo le he colocado como título a este mensaje: ¿hacia dónde está inclinado tu corazón? Amén. ¿Por qué le he puesto este tema así, de esta manera? Porque me doy cuenta en este pasaje bíblico de que muchos eran los que seguían al Señor, pero ¿qué hacía que ellos le siguieran? Sin embargo, el tema dice que lo que cuesta seguir a Cristo, y es donde el Señor enfrenta a esta multitud y le dice: tú me quieres seguir, necesito que me sigas por amor. Porque a él estaba diciendo: tienes que renunciar a papá, a mamá, a hijos,
porque si no, no eres digno de seguirme. Porque lo que el Señor desde un principio ha querido en la humanidad es que le demos nuestro corazón, es que en nuestra vida Él sea el primer lugar. Y esto es un traspié que la iglesia del Señor siempre ha tenido por años, por siglos, y es que nosotros siempre tendemos a darle al Señor lo que nos sobra, lo que no está de más allí, pero en realidad nos cuesta muchas veces dejar cosas para que el primer lugar en nuestros corazones sea el Señor. Y por eso, tanto la cita el tema que le di a este mensaje, como el que tiene aquí, la cita bíblica, para mí son muy relacionados, porque podemos nosotros preguntarnos hacia dónde está nuestro corazón inclinado. Si no se está inclinando al Señor, ¿qué es lo que está haciendo que nos cueste trabajo poder tener nuestro corazón para Él, dispuesto para Él? Muchos van tras el Señor, como en esta cita, pero pocos por amor. Y hoy en día la iglesia del Señor está demostrando cada día que le seguimos al Señor no por amor. Porque si nosotros nos autoanalizamos, nos damos cuenta que le estamos sirviendo al Señor a medias. Que muchas veces ponemos por prioridad muchas otras cosas antes que seguir al Señor, antes que servir a Cristo, ¿verdad? Y no solamente nos enseña la Biblia de que el Señor nos tiene sus ojos puestos sobre nosotros, sino que también somos cartas abiertas al mundo, que tanto Dios como los demás nos están viendo. Y resulta que nosotros como iglesia muchas veces nos cuidamos de los que nos están viendo, pero no nos cuidamos del que nos ve desde allá de donde Él está, ¿verdad? Y entonces tendemos a seguir al Señor de una manera en que delante de la familia, delante de los hermanos, somos cristianos genuinos, pero cuando estamos fuera de nuestro entorno familiar, nuestro entorno de confianza con quienes más estamos constantemente, allí se nos olvida que el ojo de Jehová aún está sobre nosotros, viendo cómo vivimos y cómo demostramos si en realidad estamos siguiendo por amor, ¿verdad? Porque muchos de nosotros por amor hacemos cosas que más nadie haría, ¿cierto? Como el amor de madre. La madre haría algo que muchas personas no harían por otra persona, sino su propia mamá, ¿verdad? Como le explicaba yo a Anderson viernes, antes de ayer, el jueves, me tiré yo la patoneada de mi vida, me salí del trabajo 2 veces a buscarle un lienzo que necesitaba llevar, hermano. Yo no había caminado tanto en tanto tiempo. Y todavía vengo del trabajo, llego a todos lados y me tiro otra patoneada buscando lo que él necesitaba llevar. Cualquiera no hace eso, ¿verdad? Pero uno en su amor de madre no dice: yo quiero que mi hijo vaya con lo que él necesita porque lo necesita, ¿verdad? Y así nosotros muchas veces nos esforzamos, hermanos, humanamente por nuestro familiar, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por papá, por mamá. Pero ¿y dónde queda el Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si le demostramos nuestro afecto terrenal a nuestros semejantes, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo demostrarle ese mismo amor al Señor? Hoy es un día, hermanos, que de pronto nosotros como seres humanos nos da tristeza, ¿verdad? Ver que el lugar no está como debería de estar, lleno de hermanos, sobre todo los hermanos principales, ¿verdad? Pero lo que estamos aquí, muchos de nosotros estamos por amor. Yo aquí donde estoy me duelen las piernas todavía. Quizás me hubiese quedado, hubiese sacado la excusa, mi cuerpo no me da, porque he tenido una jornada muy dura de unos meses para acá. Pero ese esfuerzo lo ve el Señor, ¿verdad? Y nosotros decimos, si nos esforzamos para otras cosas, ¿por qué para Dios no? Y aquí estamos, y muchos de nosotros, incluso con dolores, con enfermedades, con situaciones, con problemas, aquí venimos a buscar la solución en el Señor.
y es lo que a Dios le agrada, pero muchos lastimosamente no están aquí. Amén. Y eso es una de las cosas que el Señor me ponía a reflexionar en este pasaje. ¿Qué es lo que nos está haciendo que nos cueste seguir al Señor? ¿Qué tenemos que soltar? ¿A qué tenemos que renunciar para poder decirle, Señor, te amo? Tú eres todo para mí, porque muchas veces nosotros cuando cantamos al Señor nos encanta esa alabanza y sentimos la gloria del Señor cuando cantamos para Él. Pero una cosa es que el Señor se regocija y se goce cuando su pueblo le alaba, pero más se regocija cuando lo que tú y yo le cantamos lo estamos viviendo. Amén. Porque no es solamente decir te amo Dios, ¿verdad? Sino realmente tú estás amando al Señor con tu diario vivir. Si donde tú estás le estás demostrando al Señor la fidelidad a Él. Eso es lo que en esta mañana el Señor me hacía reflexionar sobre este pasaje. Muchas veces nosotros estamos con esta multitud, como cuando el Señor sanó a aquellos leprosos, ¿verdad? Todos le seguían y cuando fueron sanos, todos se fueron después de que recibieron lo que necesitaban. Pero solamente uno fue agradecido y se regresó. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos como esos leprosos. Nos dolió algo, alguna situación difícil, y nos lleva a buscar la presencia del Señor, nos lleva a derramar nuestra alma delante de Él porque estamos en angustia, en tribulación. Y el Señor es tan hermoso, tan misericordioso, que Él se compadece de nuestro dolor y nos quita muchas veces esa carga. Y se solucionó el problema, nos sanó de la enfermedad, nos quitó lo que nos estaba haciendo en torno, y ahí hacemos como los leprosos que no volvieron. Obtuve lo que necesitaba y hasta ahí fue mi derramamiento, el derramamiento de mi alma delante de Dios. Hasta ahí me esforcé yo por demostrarle al Señor que Él merece todo de mí. Entonces, si nosotros nos vamos, hermanos, a la palabra del Señor, nos damos cuenta que nosotros estamos en pañales. La Biblia nos enseña a través de los discípulos que ellos tenían una vida como la que tú y yo tenemos. Muchos de los discípulos eran pescadores, tenían su trabajo, ¿verdad? Y muchos de ellos renunciaron para seguir al Señor. Y seguir al Señor en ese tiempo quizás no era fácil. Quizás estaban en tiempo de hambruna, quizás estaban en necesidades, en carencia, pero muchos de ellos decidieron seguir al Señor. Y si nosotros nos damos cuenta en este mismo pasaje más adelante, expresa un ejemplo y dice que el que va a construir, primero no se sienta y analiza y esto y lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor es tomar esa cruz que habla el versículo 27, y el que no lleva su cruz. Seguir a Cristo es cargar una cruz, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a cargar esa cruz. ¿Por qué nosotros seguimos al Señor? ¿Por un beneficio? ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón cuando venimos a la iglesia? Cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, ¿hacia dónde se inclina nuestro corazón? Porque muchos hijos de Dios hoy en día, lastimosamente, a veces son cristianos en un lugar y en otro y no se pasan como camuflados ahí. Pero hermanos, hay que decir donde quiera que estemos y sentirnos orgullosos que somos cristianos evangélicos. Amén. Sentirnos orgullosos, quizás más de lo que se siente una persona de la sociedad o de la bandera de colores, que ya ustedes me entenderán. Y ellos se sienten orgullosos de ser lo que son, porque están cegados espiritualmente. Y porque nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos un Dios de poder, que sabemos que viene por nosotros, muchas veces nos avergüenza que sepan que somos cristianos. Nos avergüenza que nos vean vestidos como nos vestimos, ¿verdad? Pero hay que llevar la cruz, hermano.
Hay que inclinar nuestro corazón hacia el Señor. Hay que darle el primer lugar al Señor en nuestros corazones. Muchos de los discípulos renunciaron a seguir en la vida que llevaban, ¿verdad? Muchos dejaron ahí los pecados y se fueron tras el Señor. ¿A qué se fueron? A servir y a sufrir. Amén. Porque ninguno fue para un pasaje, para un paseo, ninguno fue para una fiesta, ninguno fue en medio del desierto, en medio de la cruz, en medio de la tribulación que vivieron los discípulos, vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, vieron las maravillas de Dios, pero les tocó sufrir, les costó lágrimas para poder ver la gloria de Dios y las maravillas que se veían a través del Señor, porque sufrieron persecución. Incluso la muerte de los discípulos fue horrible, la de cada uno de ellos, excepto la de Juan. Entonces, si ellos, hermanos, eran conscientes que seguir al Maestro era cargar una cruz, era sufrir, y aún así, con errores, con tropiezos, demostraron su amor hacia el Señor y siguieron adelante, ¿por qué nosotros nos dormimos en nuestros laureles? Si ese mismo Dios que ellos sirvieron es el mismo Dios que nosotros tenemos, es el mismo Dios al que nosotros servimos. Amén. Si nos damos cuenta de la palabra del Señor, vemos también el ejemplo de José. José fue un gobernador, tuvo todo, fue usado por el Señor grandemente, pero para poder llegar allá tuvo que cargar una cruz, tuvo que sufrir rechazo, hambre, prisión, desamor, porque no es fácil ser odiado por sus propios hermanos de sangre, al punto que quisieron hasta matarlo. Y todo eso, José simplemente, su corazón siempre estuvo inclinado hacia el Señor, porque a pesar de todo lo que José le tocó vivir para llegar después a ser gobernador, su corazón no desfalleció en seguir al Señor. Fue golpeado una y otra vez, fue tentado una y otra vez, y José siempre se mantuvo con su corazón inclinado al Señor. Entonces esto nos da como muestra, hermano, que vamos a seguir teniendo situaciones difíciles que enfrentar, pero ¿hacia dónde va a estar inclinado tu corazón y el mío? A veces hay cosas que nosotros queremos, hermano, y las deseamos tanto, que muchas veces se nos presentan y no de parte de Dios, sino del adversario. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad a Dios. Porque no es fácil, de pronto un niño que tiene hambre y ve un pan, sabiendo que ese pan está envenenado, pero siente hambre, ¿qué hará ese niño? Si el hambre lo llevará a comer el pan envenenado para terminar muriendo, o simplemente esperará otra oportunidad para poder saciar su hambre sin tener repercusiones fatales. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, hermano. A veces nosotros estamos pidiendo cosas y anhelamos y queremos cosas que tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Amén. Pero a veces el adversario se nos presenta mostrándonos aquello que nosotros anhelamos y queremos. Y siempre decimos, eso es de parte de Dios, porque se me presentó, pero no saben de parte de quién se presentó. Si no, ahí está el ejemplo del Señor cuando fue tentado en el desierto, ¿verdad? Él sintió hambre. ¿Y quién estuvo ahí para saciar de pronto esa necesidad? El enemigo. Pero el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, seguir al Señor cuesta, pero en medio del sufrimiento, de la necesidad, ¿hacia dónde se está yendo nuestro corazón? ¿Hacia dónde se está inclinando? Gloria a Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esto es el anhelo del Señor, es lo que Él desea para nosotros, que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Pero en Lucas
nos damos cuenta que cuando seguimos al Señor en nuestro corazón, hay lugar para todo. Y el lugar del Señor es el que está como por allá, que casi no se ve. Porque tenemos nuestro corazón lleno de tantas cosas, de tantas necesidades y de tantas, que de último en un rinconcito dejamos al Señor. Por eso es que el Señor nos enseña que lo primero que Él quiere de nosotros es nuestro corazón, porque si Él obtiene de nosotros nuestro corazón, automáticamente, hermano, estamos haciendo la voluntad del Señor. Porque si nos vamos al libro de Mateo 22, versículo 37, el mismo Señor Jesús nos enseña. Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Porque amar, uno puede amar a sus hermanos, uno puede amar al vecino, uno puede amar a la amiga, al amigo, ¿verdad? Pero aquí el Señor está hablando de un amor mucho más intenso, y es amarle con el corazón. Y dice, y con toda tu alma. Eso aún va más allá de simplemente amar superficialmente. Cuando tú amas con el alma, tú entregas todo. Cuando tú amas con el alma, no hay excusa, no hay pretexto para demostrar tu afecto hacia alguien o hacia algo. Porque se te desgarra el alma cuando tú sientes que aquella persona está pasando por una situación, pero tú amas a esa persona como el amor que había entre David y Absalón, que se llamaba el hijo de Saúl. El amor que había entre ellos, o sea, no era un amor como muchos otros mal piensan, ¿verdad? Era un amor que ellos se querían como hermanos, como un padre a un hijo, un amor genuino, un amor puro, no un amor como muchos piensan, ¿verdad? Porque sí, nosotros como seres humanos tenemos la facultad y tenemos la capacidad de amar genuinamente a una persona sin necesidad de malpensar otras cosas, de intimidad ni de nada de esto, ¿verdad? Como el amor que nosotros sentimos por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestro hermano, por nuestros hijos, ¿verdad? Y aquí el Señor en el libro de Mateo nos dice que no solamente tenemos que amar al Señor con nuestro corazón, sino con el alma. Y no basta con eso, dice, con toda tu mente. Amén. Miren estos tres niveles. La Biblia enseña que nuestros pensamientos no son como los de Dios. Lo que para nosotros es así, para el Señor tiene mucha magnitud, tiene mucha relevancia, tiene demasiada importancia, cosa que a veces nosotros no comprendemos, porque los pensamientos de Él son altos. Pero aquí vemos tres niveles de amor, y cómo el Señor quiere que nosotros le amemos de todas las maneras posibles, no solamente con el corazón, sino con el alma y con la mente, que nuestros pensamientos siempre estén direccionados hacia el Señor. Que todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente siempre esté allí la fidelidad y el amor hacia el Señor, porque a veces nosotros tenemos ataques en nuestros pensamientos. Muchas veces hasta el enemigo nos ataca si realmente Dios existe, si realmente lo que nosotros estamos haciendo, porque yo creo que alguno en algún momento tuvo ese pensamiento, si realmente todo esto es cierto, si realmente Dios existe, si realmente todos muchas veces llegamos a ese punto en el que llegan a nuestros pensamientos esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros por amor al Señor siempre tenemos que tener en nuestros pensamientos al Señor. Siempre tenemos que tener presente que cada pensamiento que esté en nuestra mente sea demostrándole amor al Señor. Que cuando vengan pensamientos que no son gratos al Señor, nosotros inmediatamente ese amor nos lleve a rechazar ese tipo de pensamientos. Y en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, habla este mismo pasaje, pero agrega algo más Marcos. Marcos dice, con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar a Dios con todas tus fuerzas?
Sabemos que nosotros para poder mover algo pesado se requiere de fuerza, ¿verdad? Es un sobreesfuerzo. Esforzarse ya de por sí es hacer un acto voluntario o involuntario en donde tienes que dar todo de ti para lograr mover algo o cargar algo. Eso es un esfuerzo. Pero con toda tu fuerza es que aunque tú no puedas seguir, aunque no puedas con eso, tienes que hacerlo. Es un mandato. Es algo que tú no puedes negarte a hacerlo. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros la amemos. Y no solamente nos dice que lo amemos de esa manera, sino que lo pone como un gran mandamiento y como el primer mandamiento de todos. Amar a Dios de esa manera. Entonces, hermano, en esta mañana tenemos que reflexionar hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Porque con nuestro diario vivir, en la manera en como nosotros hablamos, nos expresamos, vivimos, actuamos, reaccionamos, es donde nos estamos dando cuenta, hermano, si realmente todavía tenemos muchas cosas que tenemos que dejar atrás para poder seguir al Señor. Porque muchos estamos en el camino, como esa multitud que seguía al Señor, pero pocos estamos por amor. Y eso es lo que el Señor en esta mañana quiere decirnos y quiere que tengamos presente en todo tiempo, que le sigamos por amor y no por un beneficio, que le sigamos por amor y no simplemente por salvación, sino que nuestra vida sea grata ante Él donde quiera que nosotros estemos. Dejemos de lado aquello que nos está haciendo estorbo para demostrarle al Señor que realmente le amamos. Porque realmente nosotros muchas veces le sacamos excusa y pretexto al Señor para todo, incluso hasta para orar. Estoy cansado y no vengo. Estoy cansado y tengo algo que hacer y no vine al servicio. Me sucedió esto, me dolió la cabeza, me dolió esto y no pude ir a la iglesia. No pude orar, no pude hacer esto. Y el Señor siempre en su misericordia nos está dando tiempo, nos está dando oportunidad de que le demos todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza. Que cuando estemos enfermos entendamos que allí está el médico por excelencia. Y a eso venimos a este lugar, no solamente a recibir de Dios los beneficios. Hermanos, muchas veces llegamos aquí y nos vamos enfermos de la misma forma, pero ¿sabes qué es lo que hace eso diferente? La actitud con la que tú vienes. No importa si el Señor no me sanó, pero fui a darle mi corazón al Señor. Porque Pablo tuvo una enfermedad que nunca le fue curada, ¿verdad? Y eso fue su aguijón. Y Pablo decía que él había orado en repetidas ocasiones al Señor que lo librara de ese aguijón en su carne, y el Señor simplemente se lo dejó. Entonces, si el Señor no te sana, no vienes a la iglesia. Si el Señor no te da lo que tú le estás pidiendo, entonces tú no das ese paso de obediencia. Si el Señor no te da lo que tú estás necesitando, entonces tú no tratas de buscar la manera de crecer en el Señor y de rendir completamente tu vida y mi vida al Señor, porque es que yo estoy esperando que el Señor no tiene por qué complacernos a nosotros simplemente porque le pidamos algo. Porque solamente el Señor sabe por qué no nos responde y no nos da las cosas, porque muchas veces no estamos preparados. Y eso es lo que a veces nos cuesta dejar y seguir al Señor como realmente Él quiere que le sigamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta corta reflexión.